todos y bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Vibrio, pero la gente también me llama esa empollona de los cojones. Ojalá le reviente el cerebro con tanta información. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Perdón, me he confundido. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Normalmente estas criaturas son usadas por las personas, las cuales los utilizan en unos combates en los que terminan ensangrentados y medio muertos. En cuanto a mí, soy investigadora. Estudio los Pokémon como profesión. Me encantan los Pokémon. Squirtle, Squirtle, Squirtle. ¡Squirtle, cállate, coño! ¿Y tú? ¿Quieres estudiar a los Pokémon? ¿Sí? Pues toma apuntes porque te voy a hacer un examen y te voy a suspender como una grandísima hija de puta como no prestes atención a la lección que viene a continuación. Joder, qué redundantes las rimas, chaval. Sistemática. Yo creo que queda bastante claro en qué grupo iba a meter a este Pokémon. A priori, Charizard presenta características típicas de un reptil. El gran problema que me encontré es con que tiene unas patas dispuestas en posición erguida, que ya la vimos en Venusaur, y no en posición extendida, como ocurriría con otros reptiles. Y además que es bípedo, características solamente típicas en dinosaurios. Otra característica típica de Charizard y que solamente se sospecha que está presente en dinosaurios, dentro de lo que a reptiles se refiere, es la endotermia, que es la capacidad de producir calor interno mediante procesos metabólicos y que por lo tanto te permite mantener una temperatura constante. Esta endotermia, por ejemplo, se puede ver en aves y en nosotros, los mamíferos. Así que no queda más remedio que incluirla en este lugar. Todo esto es lo que me ha hecho decantarme por esta clasificación. Hábitat. Charizard es un Pokémon que puede vivir en zonas de gran altitud, precisamente por el tema de que puede volar, y además estas zonas tienen la peculiaridad de que tienen un sustrato basáltico. Esto hace que esos lugares sean especialmente ideales para Charizard, porque no solamente va a permitir que haya una vegetación bastante baja y que por tanto no obstaculice su capacidad de despegue, vuelo y aterrizaje, sino que además estos suelos arcillosos sobre sustrato basáltico son muy ricos en nutrientes y tienen una gran capacidad de retención de agua, por tanto va a permitir que haya una cubierta vegetal extensa. Al haber más plantas habrá más herbívoros y por tanto Charizard encontrará aquí una buena fuente de alimento. Morfología y fisiología. Si nos fijamos primero en su cráneo, Charizard tiene una cosa bastante peculiar y son unos salientes óseos, dos en concreto, que se suele ver en algunos animales pero no en casi todos. Podemos entonces preguntarnos el porqué de que existan estas estructuras óseas. Lo que ocurre es que el cráneo es una zona que, entre otras cosas, sirve para sujetar los músculos de la cara. En los gorilas, por ejemplo, vemos que poseen una cresta craneal que la única función que tiene es aumentar la superficie para que puedan asentarse ahí los músculos de las mandíbulas y hacerlas más potentes. Esto es lo mismo que ocurre con Charizard, pero en vez de tener una cresta como los gorilas, tendrán dos prolongaciones, pero que al fin y al cabo cumplen la misma función. En cuanto a su cuello, vemos que es algo largo. Se supone que esto lo que le permite es aumentar su capacidad de observación, pero no tiene la misma eficacia que tenía en el saurópodo, evidentemente. Llaman especialmente la atención sus alas. Son membranosas, como las de un reptil, pero lo extraño es que no formen parte de sus extremidades anteriores, como ocurría en el pterodáctilo y como ocurre en las aves y en los murciélagos. Puede parecer algo inexplicable, pero lo cierto es que una explicación tiene. Las extremidades durante el desarrollo surgen de un grupo de células llamado campo morfogenético. Cada campo morfogenético dará lugar a una extremidad. Lo curioso es que Charizard, como Pokémon, tiene dos campos morfogenéticos para establecer dos extremidades anteriores, y todo esto está determinado de manera genética. Un ejemplo de posesión de varios miembros en cuadrúpedos lo tenemos, por ejemplo, en ranas. En algunas se ha visto que contenían un parásito que lo que hacía era pasar a través de los campos morfogenéticos, dividiéndolos, y por tanto se formaban distintos grupos de células y cada grupito de células generaba una extremidad de más. Entonces terminaba teniendo más de 4 patas. Lo curioso de Charizard no es que venga con dos campos morfogenéticos separados de serie, sino que además uno va a determinar las patas y el otro va a determinar las alas. Es decir, son diferentes genéticamente. Puede parecer increíble que unas alas como las de Charizard sean capaces de elevar a grandes alturas un cuerpo tan robusto como el de él, pero esto viene explicado por dos cosas. Por un lado,
si os fijáis, Charizard tiene una gran panza. Esto se debe a que posee un órgano musculado dentro del cual acumula aire y por tanto le hace más ligero. Además, posee unos huesos neumáticos, como ocurre con las aves, que tienen varias cavidades por las cuales entra el aire y por tanto le hacen más ligero. Dieta. Salta a la vista que Charizard es carnívoro. Solo hay que fijarse en sus afilados colmillos para saber que los va a usar para retener a la presa. Si Charizard es carnívoro, también tendrá otros dientes de morfología afilada que le permitirán desgarrar la carne. Como no es mamífero, no poseerá muelas, por tanto no masticará y, además, el trozo de carne que consiga lo tragará entero. Peculiaridades. Si tenemos que resaltar una cualidad de Charizard, sin duda será la llama que tiene en la punta de su cola. Si observamos otras especies animales, no conseguimos encontrar ninguna otra que produzca fuego. Esto nos lleva a preguntarnos cómo es posible que Charizard sí pueda producirlo. Aunque en los avistamientos de este Pokémon se dijese que efectivamente tiene una llama en la punta de su cola, lo cierto es que no es así. En su lugar se observaba una proyección bulbosa con poco músculo y bastante hueso y piel que producía luz. Esa luz era de un color rojo anaranjado que en un vistazo rápido y de lejos podía confundirse con fuego. Charizard, al igual que la luciérnaga, utiliza el mecanismo de la bioluminiscencia. Esa estructura en la punta de su cola llamada proyección charizardiana contiene los compuestos necesarios para producir luz. Se parte de un compuesto llamado luciferina, que gracias a una enzima, es decir, una proteína que es capaz de acelerar determinadas reacciones químicas, en este caso se llama luciferasa, se transformará en oxiluciferina, un compuesto que emite luz, incluyendo en esta reacción ATP, la molécula de la energía, y oxígeno. La oxiluciferina emite luz porque se encuentra en un estado excitado, es decir, con un nivel de energía superior al nivel más bajo de energía que puede tener esa molécula. Para volver a ese bajo nivel, la oxiluciferina libera energía en forma de luz y ¡voilá! Tenemos bioluminiscencia. Normalmente esa luz, como se puede observar en las luciérnagas, es de un color amarillo verdoso, pero en el caso de Charizard es rojo anaranjado. Esto es porque dependiendo del pH del medio, el color de la luz cambia. El pH es una medida de cuán ácido o cuán alcalino es el medio, y esto lo determina la concentración de protones que allí haya. El medio será más ácido cuantos más protones tenga y por tanto será menor de 7, valor el cual se considera para un pH neutro. Si el pH del medio es 5 o 6, un valor que se considera ácido, la luz será rojiza, como se ha visto en mutantes de Luciola cruciata. Y os preguntaréis, ¿para qué no puede servir a Charizard tener una luz en la punta de su cola? Las respuestas más intuitivas serían que lo puede usar para cazar, para ahuyentar depredadores, por ejemplo. ¿Pero realmente esto tiene sentido? ¿Qué animal sería capaz de acercarse a la punta de la cola de Charizard y que satisfaciese su apetito voraz? ¿Y qué animal va a ser tan peligroso para Charizard como para asustarse por una simple luz? Se descarta que tenga funciones en el cortejo porque la tienen tanto hembras como machos. La respuesta correcta es la siguiente. Cuando un humano quiere desplazarse a otro lugar que está relativamente lejano de noche, lo que hace es coger el coche. En plena oscuridad sería muy peligroso conducir, de no ser porque el resto de coches tienen luces que nos permiten reconocerles. Pues esto es exactamente lo que ocurre con Charizard. Es un Pokémon muy grande que si estuviese volando en plena noche con otros individuos de su misma especie al lado, sería tremendamente peligroso que no se reconociesen. Para esto la proyección charizardiana, que permite al Pokémon que está detrás distinguir al que está delante y poder esquivarle. De esto también podemos concluir que Charizard es un Pokémon nocturno y que tendrá una visión adaptada a cazar de noche. De juvenil a adulto. Charmander, Charmeleon y Charizard son el ejemplo de especie perfecta que presenta una alometría, es decir, una desproporción entre el tamaño corporal y el tamaño de determinada parte del cuerpo. Si nos fijamos, Charmander tiene un cuello demasiado corto y una cabeza demasiado grande, todo esto en relación al tamaño de su cuerpo, y sin embargo, cuando llega a la forma Charizard, se invierte esta relación. La explicación es que su cuello crece de una forma muchísimo más rápida en relación a su tamaño corporal, y su cabeza, todo lo contrario, crece de una forma muchísimo más lenta en relación a su tamaño corporal. En la forma Charmander aún no vemos los salientes óseos. Esto es debido a que el cráneo no está completamente formado hasta que llegamos a la forma adulta. Además tiene el morro chato, de tal manera que sus mandíbulas no son todo lo potentes que podrían, pero tampoco le hace falta, puesto que la madre le proporcionará el alimento necesario en este estadio. Tampoco posee alas, debido a que el campo morfogenético
que controla esta parte del cuerpo, no está activado hasta que no llega a la forma de Charizard. Su cola ya posee la proyección charizardiana y además funcional, de tal manera que no le sirve para distinguir a otros individuos en el vuelo, pero sí que le permite distinguir a otros individuos en tierra. En la forma Charmeleon comenzamos a ver un saliente óseo que, en la forma adulta, se dividirá en dos. La relación cuello y cabeza comienza a invertirse y además su morro comienza a alargarse, símbolo de su inicio de vida como depredador. En la forma Charizard ya vemos al organismo completamente formado. Salientes óseos, morro y alas, preparado ya para cazar por aire. En este estadio es cuando comienza a mostrar su carácter territorial y orgulloso, impidiendo que otros Pokémon se acerquen a su territorio y librando duras batallas contra otros de su misma especie para poder llegar a ser el líder de la manada. Aunque para Charizard lo importante ya no es ser líder de la manada, sino vencer al propio líder para tener ese honor de vencer al rival más fuerte de todos. Es curioso ver que la hembra en esta especie también puede ser la líder de la manada, por tanto se plantean más dudas en cuanto al cortejo que ocurre en esta especie y en la relación hembra-macho, puesto que es un Pokémon tremendamente igualitario en lo que a sexo se refiere, y eso es bastante raro. Y hasta aquí la lección de hoy, pequeños entrenadores de Pokémon. Y recordad, si solamente tenéis un solo tipo de Pokémon, ¡sois racistas!